Bueno, pues nada, muchas gracias. Como veis, queríamos empezar con esta breve reflexión porque realmente estamos casi acostumbrados a debatir o a no debatir de qué hacemos con un pasado incómodo, que muchas veces tenemos con un patrimonio incómodo, ¿no? Pero este caso es un poco al contrario, es decir, qué hacer con lo que se ha destruido, con lo que se ha quitado de en medio o se ha destrozado de alguna manera. Y bueno, pues realmente para que veáis un poco cómo se borra del espacio público un lugar que estaba asociado a la memoria del pueblo de Alicante mucho más allá de la época de la Segunda República. Bueno, para seguir os voy a presentar ahora a Carlos San Simón, que como tenéis en el programa nos va a hablar sobre el señalamiento y castigo de las educadoras, el exilio interior en las maestras inspectoras tras la Guerra Civil. Carlos San Simón es profesor de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, y me gustaría decir un poco, aunque él procede de un sitio muy cercano a esta zona de la Sierra, de Moralzarzal me comentaba, ¿no? Él nos ha llegado gracias realmente a los movimientos de renovación pedagógica, muy especialmente al MRP Sierra Norte, y a otro movimiento de renovación pedagógica, el de Segovia, que tiene un nombre muy inspirador, que es el de Conspiración Educativa, y sobre todo pues a la figura de Luis Torrego, con el que Carlos y sobre todo su compañera también Miriam Sonlleva, que también nos habría acompañado hoy, pero que por una feliz circunstancia ya acaba de ser madre, pues no está con nosotros, pues nos van a hablar de este tema. Él es premio extraordinario de doctorado, forma parte además de un grupo de investigación que se llama Claves históricas y comparadas de la educación, género e identidades, y ahora mismo forma parte de un proyecto de investigación que se llama Totalitarismos y exilio interior de las educadoras en España 1923-1975. Creo que en una jornada dedicada a la relación entre memoria y educación, si bien por supuesto se le ha dedicado muchos estudios y mucha importancia al tema de la represión hacia las maestras y maestros que participaron, digamos, en el proyecto educativo de la Segunda República, también esta pregunta con la que yo creo que parte vuestro proyecto de investigación, que es la de, bueno, y también qué pasa con las que se quedaron, ¿no? Cómo tuvieron que hacer frente a su vida personal, a su vida laboral, a su vida cotidiana, es realmente muy importante, pero que desde luego pues nos parece que también en una jornada de historia y educación pues era lo suyo empezar también de alguna manera homenajeando a esas maestras. Así que sin más os dejo con Carlos, que nos ilustrará con estas cuestiones. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también a la Asociación de Memoria Histórica de los Barracones por haberme invitado y por tenerme hoy aquí. Como comentaba Sergio en su presentación, actualmente tanto la compañera Miriam Sonlleva de la Universidad de Valladolid, del campus de Segovia, como yo estamos trabajando en un proyecto de investigación que se centra en estudiar qué ocurre con las maestras, con las educadoras, con las normalistas, en definitiva con las educadoras que permanecieron en España durante la Guerra Civil y después de ella, ¿no? ¿Qué ocurrió con aquellas pues, que no tuvieron la oportunidad o que pues, por distintas vicisitudes no pudieron irse fuera de España, ¿no? Y que fueron represaliadas? Partimos de este título de señalamiento y el castigo de las educadoras y de un fenómeno que por distintos historiadores e historiadoras se ha denominado el exilio interior de estas mujeres durante la Guerra Civil. Bien, para ello partimos de una realidad, y es que desde finales del siglo XIX, como pone aquí, y hasta la década de los años 20 del siglo XX, la enseñanza fue prácticamente la única salida profesional, digamos, ciertamente elevada culturalmente, a la cual las mujeres se podían dedicar, ¿no? Por la relación que tenía esta profesión con los cuidados, con la maternidad, digamos que fue un poco la única vía de escape profesional de las pocas que tuvieron, ¿no? Además, ya durante los años 30, con la llegada de la Segunda República, las mujeres alcanzan un mayor nivel de autonomía, se amplía el derecho a voto, que ya inicialmente Primo de Rivera intentó implantar,
el matrimonio civil o el derecho al divorcio, y por tanto podemos hablar de pues una tímida y progresiva aparición de la mujer con cierta autonomía ya en la vida social y política. Esto también se ve muy claramente en la propia Constitución del año 31, que reconoce la libertad de cátedra en la enseñanza, reconoce la escuela unificada, laica y también la coeducación. Esto es, que niños y niñas pueden aprender juntos sin que haya una distinción, una separación de sexos en las escuelas, ¿no? Por tanto, hablamos de un modelo de mujer que con la llegada de la guerra civil va a ser objeto de represión, va a ser uno de los principales sujetos, uno de los principales grupos sociales represaliados, ¿no? Es un modelo de feminidad que choca radicalmente con lo que el régimen franquista pretendía de las mujeres, ¿no? No querían mujeres libres, no querían mujeres con ciertos derechos, sino que querían mujeres que estuviesen silenciadas y que se dedicasen a ser las madres, esposas perfectas en sus hogares y con una vida profesional muy limitada, como todos y todas sabemos, ¿no? Por tanto, la persecución de las mujeres en la enseñanza fue severa, y tenemos que tener en cuenta que tuvo ciertas particularidades con respecto al caso de sus compañeros varones, ¿no? Como pone aquí, no solamente fueron consideradas enemigas por sus posicionamientos políticos, que también, por supuesto, sino que también existieron cargos en función de su credo, en función de cuestiones morales y conductas personales, que también pues las ponía un poco en ese disparadero. Como también señalaba antes Sergio, tenemos que tener en cuenta que los estudios sobre la represión son muy abundantes, y prácticamente en toda España, en todas las comunidades autónomas de España, existen estudios ya que nos hablan de la represión del magisterio. No tanto en el caso de las mujeres específicamente, que como ya señalaba antes, pues tienen ciertas particularidades, tienen ciertas especificidades en sus procesos de depuración y de sanción por su condición de mujer. Y también tenemos que destacar que no todos los cuerpos profesionales dedicados a la enseñanza han recibido el mismo interés, ¿no? Sí que se habla mucho de las maestras, se ha investigado mucho sobre ellas, pero también había mujeres que se dedicaban a la enseñanza y que no ejercían el magisterio en la enseñanza elemental, ¿no? Mujeres que se dedicaban a la enseñanza secundaria, mujeres que se dedicaban a la enseñanza también de otras maestras, estos son las normalistas, las inspectoras, que también las hubo, y directoras de centros. En definitiva, había un cuerpo profesional que iba más allá de las escuelas, que digamos que siempre es la profesión que se nos viene en el imaginario colectivo cuando hablamos de la enseñanza, ¿no? Y dentro de estas consecuencias, como señalaba antes, el exilio interior está empezando a recibir un interés muy incipiente, ¿no? Porque sí que se ha investigado mucho, sí que se ha estudiado mucho sobre, como decía antes Sergio, las personas, las mujeres que se fueron fuera de España, ¿no? Que tuvieron esa oportunidad de poder irse. Pero claro, ¿qué pasó con aquellas que fueron castigadas y que tuvieron que quedarse porque no les quedó otra, o porque, pues por distintas vicisitudes decidieron hacerlo así, ¿no? Y concretamente nos centramos en el caso de Castilla y León, que ha sido una región, que por su tamaño y por sus particularidades, por su extensión, pues siempre ha sido un poco compleja de estudiar. Siempre es una región que historiográficamente y sobre todo durante la Guerra Civil asociamos a una adhesión casi inmediata al régimen franquista, y que por tanto digamos que desde ese punto de vista no ha sido muy sugerente estudiar, porque siempre se ha asociado a un magisterio conservador, afín a esa ideología, y pues las investigaciones que ya tenemos en esta región pues nos indican que no era de todo así. Para ello nos valemos de distintas fuentes primarias que no son muy sencillas, porque el exilio interior, como ya veremos posteriormente, pues no va a ser un fenómeno muy fácil de estudiar. Hay que cruzar muchas variables, hay que tener en cuenta muchas fuentes. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Expedientes profesionales, los expedientes de depuración, como el que tenemos aquí en pantalla, los boletines y disposiciones legales, la documentación personal y también los testimonios de familiares, pues que a través de entrevistas pues nos han ayudado a entender un poco mejor qué fue de estas personas, ¿no? Localizados en distintos archivos, como pone aquí. Los expedientes profesionales nos hablan pues de la antigüedad, de los distintos cargos que ocupaban, de cómo acceden a esta profesión, ya sea al magisterio o a la inspección. Los expedientes de depuración, para quien no lo sepa, fueron un mecanismo que se establece ya con la llegada del franquismo, allá donde el bando sublevado conseguía la adhesión por la fuerza o por la voluntad política de las distintas provincias del Estado. Se instauraba en el poder,
se hacía un examen de conciencia a todo el profesorado, ¿no? Se hizo una revisión de todas las conductas profesionales, personales, políticas, religiosas de cada uno de los maestros y maestras, ¿no? Y para ello se recababa el testimonio de distintas personas, generalmente el alcalde o el responsable de cada distrito, del sacerdote adscrito a la zona donde estuviese ese maestro o esa maestra, y también a lo que ellos denominaban vecinos de reputada o de solvencia política, ¿no? Que generalmente eran vecinos que estaban afiliados a la Falange. Recabando estos testimonios, lo que se hacía era juzgar al profesorado si, por ejemplo, como veremos posteriormente, asistían o no a misa, si enseñaban o no religión católica en la escuela, si eran vistos en mítines o en actos políticos de determinados partidos vinculados a la izquierda, pues eso también, por supuesto, era motivo de represión. En definitiva, cualquier cuestión, incluida también cuestiones personales, pues estar casada con un hombre que estuviese posicionado ideológicamente, que su hijo estuviese afiliado a un partido, o que, por ejemplo, hubieran contraído matrimonio por lo civil. Eso también fue, un motivo de represión, ¿no? Y veremos algún caso concreto de ello. Por supuesto, los boletines, las disposiciones legales nos hablan de esas sanciones, ¿no? De qué ocurría durante la guerra, también el gobierno republicano comienza a sancionar a determinados maestros y maestras por cuestiones contrarias, pero todos sabemos cuál fue el resultado de la guerra, y el veredicto, el dictamen que termina imperando sobre los maestros y maestras, lógicamente va a ser los producidos por las sanciones del franquismo. Y bueno, como decía antes, documentación personal, que las familias pues siempre guardan alguna foto o guardan algún recuerdo, algún libro que nos facilitan, y que nosotros eternamente agradecidos, porque pues nos ayudan a indagar, como decía antes, un fenómeno que es especialmente complejo desde la investigación, ¿no? Y ya me he anticipado antes a esta pregunta: ¿por qué nos centramos en esta región, ¿no? Bueno, la región de Castilla y León, para quien no la conozca desde el punto de vista histórico, cuenta con numerosos antecedentes que en materia educativa nos hacen centrar nuestra atención en ella, ¿no? En primer lugar, en sus provincias se produjeron numerosas iniciativas a nivel pedagógico muy interesantes, que vienen como resultado generalmente de unos índices de analfabetismo muy elevados y de unos índices de mortalidad infantil también muy elevados. Solo, por ejemplo, en el caso de Segovia, a principios del siglo XX, más de la mitad de los niños que nacían no llegaban al primer año de vida, ¿no? Y eso, pues, como resultado, va a suscitar un interés en el magisterio de estas provincias por llevar a cabo iniciativas pedagógicas que intentasen salvaguardar, proteger a la infancia y dotarles de una alfabetización y de una cultura, de una vida un poco mejor a la que en principio se esperaba que pudieran tener. También iniciativas como las misiones pedagógicas, las colonias escolares, la Universidad Popular Segoviana, la Asociación de Amigos de Bellas Artes, las asociaciones de amigos del país, que en cada provincia van a empezar a aparecer, la Federación Universitaria Escolar, en definitiva, grupos de maestros y de maestras que van a tener esa sensibilidad y que van a intentar implementar proyectos, como decía antes, van a ir encaminados a la protección de la infancia, ¿no? Y que veremos también van a ser motivo, por supuesto, de represión, ¿no? Políticamente sabemos que existía una oligarquía conservadora, como pone aquí, que va a influir decisivamente, efectivamente, en el devenir que van a tener estos personajes a nivel educativo en sus trayectorias, ¿no? Y nos centraremos especialmente en los casos, ya que estamos en unas jornadas sobre memoria histórica en la Sierra Norte, pues en aquellas provincias que forman parte también desde el otro lado de la Sierra de Guadarrama, de la Sierra Norte, ¿no? Como son Segovia y Ávila. Bien, de forma muy breve sí que quería explicar un poco qué es esto del exilio interior, porque es un concepto que, como decíamos anteriormente, no está muy indagado, está empezando, a rodar un poco más ahora, pero en cualquier caso es un concepto que nos lleva a términos, como pone aquí, como el destierro, la expatriación o la separación, ¿no? El desarraigo, y que generalmente está motivado por cuestiones políticas y que generalmente es, lógicamente, involuntario. Es un fenómeno que se produjo masivamente en España tras la Guerra Civil, para intelectuales y profesionales implicados en el proyecto republicano, o por simplemente haber sido sospechosos de serlo, ¿no? Que a nivel externo, como pone aquí, ha sido muy estudiado en los casos de países como Francia, Bélgica, los niños que fueron llevados a países como Inglaterra, la Unión Soviética o México, ¿no? Y maestros, maestras también, que viajaban con esos niños y con esas niñas,
pero en el caso del exilio interior pues nos encontramos con un silencio muy llamativo en materia de educación, ¿no? Como pone aquí, no todos los casos fueron así, y muchos y muchas de estas profesionales pues no tuvieron esa oportunidad o no quisieron irse por distintas razones y deciden, bueno, pues permanecer o son obligados a permanecer aquí después de haber percibido una sanción, ¿no? Por tanto, como decimos, el uso de la fuerza por parte del franquismo también tuvo mucho que ver y fue particular en el contexto europeo, porque mientras países como en Alemania o en Italia el enemigo estaba fuera, en el caso de España el enemigo estaba dentro, ¿no? Esa anti-España a la que se referían durante la guerra por parte del bando sublevado hizo que la represión fuese especialmente cruel, ¿no? No estamos hablando de un enemigo que viene de fuera, sino un enemigo que forma parte de nuestra sociedad y que el franquismo entendía que tenía que erradicar por todos los medios. Hablamos de sentencias vengativas, arbitrarias, de primeras acciones que estuvieron encaminadas a exterminar a quienes pues, habían apoyado el proyecto republicano de formas muy distintas, como veremos posteriormente, que van desde la separación de sus cargos de forma temporal hasta la propia muerte. Y en consecuencia pues van a empezar a aparecer ya listados de personas que van a empezar a ser depuradas de sus cuerpos profesionales. Hablamos de inspectores, de normalistas, de docentes que van a vivir en primera persona esos procesos de sanción, de depuración, y que fueron expulsados en muchos casos sin tener medios de supervivencia, sin tener un plan B, sin tener otra cosa a la que dedicarse, ¿no? Con pocas o ninguna garantía de futuro, y que pues fueron despojados de la profesión a la que se estaban dedicando en ese momento, ¿no? Como decía hace unos segundos, las sanciones incluyen desde la destitución definitiva o temporal del cargo, la inhabilitación para poder ocupar cargos de dirección, cargos que les diesen cierta representatividad o notoriedad, descensos de categoría, suspensión de empleo y sueldo durante meses o durante años, y también, por supuesto, ese traslado forzoso, ¿no? ese exilio, que les obligaba a vivir en el silencio, a tener que inhibir un pensamiento crítico o disonante con el régimen, o a truncar cualquier posibilidad, como pone aquí, de progreso profesional y pedagógico. Una sanción que está estimado fue padecida por en torno a unas 2.000 personas dedicadas al magisterio en España. Las consecuencias más frecuentes fueron la condena a prisión, la marginación en sus centros, en sus nuevos centros, que pues iban a otros pueblos de otras provincias o de la propia provincia en la cual estaban ejerciendo, y lógicamente se sabía la razón por la cual llegaban a esos centros, se sabía que no eran maestros que habían elegido estar allí, que habían sido juzgados. Como se dice coloquialmente, en los pueblos se sabe todo, y en los pueblos se sabía que el maestro que venía en el año 39 pues no venía por gusto, y venía por un posicionamiento político, por cualquier razón que pues ya de alguna manera les señalaba en la vida pública de esos municipios, ¿no? Eso también dio lugar a un acoso profesional, eran señalados y por tanto pues eran marginados, eran insultados, eran vejados en estos nuevos centros, no solamente por sus compañeros profesionales, sino también por las personas que formaban parte de estas localidades, ¿no? Y también tuvieron que reaprender de alguna forma, diciéndolo de forma un poco bonita, por así decirlo, política y pedagógicamente, ¿no? Tuvieron que rehacerse de alguna manera pues a una forma de entender la política y de entender la enseñanza que distaba mucho de la que ellos y ellas pues defendían inicialmente. Por tanto, hablamos de una diferencia en torno a las educadoras en función del exilio exterior, que tenemos aquí pues profesoras que sufrieron esta situación, que fueron internadas en albergues, campos de concentración, que fueron encarceladas, que fueron humilladas, pero que pudieron salir, que tuvieron esa opción, pero desde el exilio interior pues tuvieron que renunciar, tuvieron que estar sumisas por alguna forma por esas sanciones impuestas, que vivieron estas denuncias ante los tribunales, que tuvieron que desempeñar otras profesiones o tuvieron que vivir situaciones de pobreza y de mendicidad porque no estaban preparadas para poder ejercer otra profesión distinta. Bien, ya centrándonos en el caso concreto de las educadoras, empezando por las inspectoras, que digamos que ha sido un cuerpo profesional que tampoco ha sido muy investigado, precisamente por lo difícil que es llegar a estas fuentes en el caso de este cuerpo profesional. Las inspectoras, el cuerpo de la inspección ya viene regulado oficialmente a través de la Ley Moyano, la Ley de Instrucción Pública de 1857, pero el cuerpo de la inspección solamente podía estar compuesto por hombres. Hasta el año 1912, esto es ya 60 años después, se permite que las mujeres se encarguen también de las labores de la inspección, pero
única y exclusivamente de escuelas femeninas, de escuelas de niñas. A partir ya de este año, de 1912, empiezan a aparecer en las plantillas de este cuerpo profesional nombres de mujeres, y en el año que nos atañe, ya en el inicio de la guerra civil, teníamos 39 inspectoras en la región de Castilla y León que figuraban en esa plantilla antes de la guerra y que van a padecer sanciones, 16 de ellas, ¿no? 4 de ellas fueron sancionadas con ese exilio interior. Tenemos el caso de Felisa de las Cuevas, de María Dolores Ballesteros, de Elena Gonzalo y de María de los Ángeles Fernández. Algunas de ellas también condicionadas por los llamados expedientes rojos, se llamaban en la época. Esto es, digamos, sanciones que percibieron por parte del gobierno republicano por no ser afines a los ideales del gobierno del Frente Popular, y ya el mero hecho de haber sido sancionadas durante la guerra civil, durante los años del Frente Popular por los republicanos, pues era un aval de ser buenas inspectoras y buenas maestras para el franquismo. Si a la República no le había gustado cómo habían ejercido durante los últimos años, pues para los sublevados pues era un aval de ser buena maestra, de ser buena inspectora, ¿no? Bien, estas inspectoras tuvieron distintas vicisitudes, como podemos ver en la pantalla. El primer caso de ellos es el de Felisa de las Cuevas. Ella era inspectora en León y estuvo vinculada a la Residencia de Señoritas, que, para quien no lo sepa, fue una de las instituciones vinculadas, pues, a la renovación pedagógica, a la culturización de las mujeres en España, situada en Madrid, donde, bueno, pasaron, pues, mujeres de notable representatividad intelectual en nuestro país, ¿no? Participa también en las misiones pedagógicas en la provincia de León en el año 35, intentando, bueno, pues, llevar la cultura, alfabetizar de alguna manera, ¿no? Acercar la cultura a las personas de los pueblos más recónditos, en este caso de la provincia de León. Fue acusada de masona. Su padre fue fusilado en 1936, lo cual, digamos, también se convierte en un aval para el franquismo de que ella, pues, no formaba parte de la ideología del régimen, y ella tuvo que ser desterrada a la provincia de Ciudad Real, donde acabó su trayectoria profesional, lejos de León. En segundo lugar, tenemos el caso de María Dolores Ballesteros. Ella era inspectora en Segovia. Fue pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios, que fue una institución vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, y que, bueno, pues, basaba su acción en, bueno, pues, financiar estancias que a las maestras, a las inspectoras, les permitiese viajar principalmente por Europa y conocer las principales metodologías renovadoras que estaban teniendo lugar allí, ¿no? Como la metodología de Montessori o de Freinet, que bueno, pues en ese momento eran bastante populares, y que, bueno, pues casi la única forma de conocer in situ, pues, era a través de estas pensiones, ¿no? A ella no se le permite reincorporarse a la función de la inspección hasta el año 1951, esto es 12 años después del fin de la Guerra Civil, ¿no? Tuvo que esperar 12 años para ser reintegrada en Salamanca, en este caso dentro de Castilla y León, pero lejos de Segovia, y tuvo que esperar hasta el año 65 para poder volver a Segovia a ejercer la inspección, ya prácticamente al final de su carrera. Por tanto, fue separada durante varias décadas de su destino. El principal aliciente para su sanción fue ser hermana de Antonio Ballesteros, que fue, bueno, pues, una de las principales figuras de la pedagogía en la provincia de Segovia, uno de los principales actores pedagógicos y también políticos vinculado a muchas de las iniciativas que, como señalaba antes, pues, intentaron ayudar a que, bueno, pues, los niños y las niñas tuviesen un futuro mejor. Fue sancionado también, por supuesto, y el hecho de ser su hermana, pues, no jugó a su favor. El caso de Elena Gonzalo es parecido, también está en la provincia de Segovia. Ella fue normalista por la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que fue también una institución bueno, pues, de cierto renombre en España, en Madrid. Se reincorpora en 1941 en su cargo, 2 años después de la guerra, y ella fue acusada por haber estado implicada supuestamente en la clausura de centros religiosos. Ella fue denunciada por un matrimonio de compañeros de la inspección, que la acusaba por estas razones, y en el año 41 se demuestra que las acusaciones eran falsas. Ella removió cielo y tierra para intentar demostrarlo, para intentar salvaguardar su reputación, y en su caso sí lo consiguió, pero durante 2 años fue separada de su cargo, con lo que ello implicó. Y por último, el caso de María de los Ángeles Fernández. Ella fue inspectora en Ávila desde 1920,
y fue rápidamente reintegrada, pero lo fue en Palencia, lejos también de Ávila, ¿no? De Palencia fue sospechosamente trasladada a Murcia, todavía más lejos, donde finaliza su trayectoria en 1965, ¿no? Estas inspectoras no solamente sufren un traslado forzoso inicialmente, sino que durante toda su carrera van a ser señaladas y van a intentar alejarlas en muchos casos todo lo posible, ¿no? Vemos el caso de Ávila a Palencia, pero de Palencia se la llevan hasta Murcia, hasta la otra punta de la península, ¿no? Y allí pues ya tuvo que jubilarse. Es curioso porque en el expediente de esta inspectora no hemos encontrado motivos explícitos para ello, pero muchas veces la sola sospecha bueno, pues era motivo suficiente para poder llevar a cabo este tipo de sanciones. Nos queremos centrar en los casos de Segovia y de Ávila por lo que señalábamos antes, ¿no? Por la proximidad a estas jornadas, y curiosamente en estas provincias encontramos resultados muy dispares. Si nos centramos ya en el caso del magisterio, en el caso de Ávila, 434 maestras fueron objeto de depuración, en el caso de Segovia unas pocas menos, 390. En Ávila 92 fueron sancionadas, en Segovia fueron 63, 36 apartadas en Ávila, en Segovia 19, y con distintos casos también de exilio en sus dos variantes, ¿no? En el caso de Ávila, 6 de ellas fueron desterradas fuera de su provincia, 27 dentro de ella, y en el caso de Segovia ocurría al contrario, 10 fueron exiliadas fuera de la provincia y 8 dentro. Cuando hablamos dentro de la provincia es que son destinadas a otras localidades dentro de la provincia, ¿no? Lo cual en la época tampoco era fácil porque las comunicaciones tampoco eran como lo son ahora, y aún todavía hoy en estas provincias pues queda mucho por hacer, y el exilio dentro de la provincia implicaba, bueno, pues trasladarse plenamente para trabajar y para vivir dentro de esos nuevos municipios, ¿no? ¿Por qué razones fueron estas maestras trasladadas? Bueno, tenemos el caso de haber pertenecido a sindicatos como la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, vinculada a la UGT, vinculadas también a personajes implicados en el proyecto republicano. En el caso de Ávila hubo una figura del inspector Francisco Agustín, que bueno, pues en las últimas elecciones durante el periodo republicano fue candidato en la coalición del Frente Popular, y bueno, pues haber trabajado con él, haber acción personal con él, ya implicaba la sospecha, ¿no? Tenemos varios casos como el de Constantina Cerrudo o el de María San Juan, que bueno, pues fueron juzgadas simplemente por haber estado relacionadas con él, ¿no? También, por supuesto, por haber ido a manifestaciones del Frente Popular o de los partidos que componían esta coalición. Tenemos también casos, bueno, pues de haber estado afiliadas al Partido Socialista o al Partido Comunista, por no ir a misa regularmente los domingos, por esa mala conducta religiosa, por practicar el laicismo en la escuela, esto es, pues no rezar el Padre Nuestro cada mañana, o por haber retirado los crucifijos de las aulas, que no era más que cumplir la legalidad de ese momento, ¿no? Pero el hecho de que trascendiera, y especialmente en pueblos más pequeños, que la maestra retirase el crucifijo de la escuela, pues era algo pues que no tenía mucha aceptación dentro de la sociedad, ¿no? Por tener un marido de izquierdas, por tener, como pone aquí en el caso de Eulalia Martín Ruano, un desliz personal. Claro, esto del desliz personal nos tocó investigar mucho sobre ello, porque claro, una vez lo ves así, pues no sabes muy bien a qué se refiere. Bueno, el desliz personal era haber sido madre soltera. Y el hecho de ser madre soltera, pues lógicamente hablaba de un tipo de conducta que, bueno, pues era muy juzgada en la época, y aquello de, bueno, pues no tener un padre para su hijo, pues si ya no era fácil para ella, pues encima el bando sublevado pues la juzgó por ello y la separó de la enseñanza por ello, ¿no? Esa falta de conducta religiosa, tener hijos también que estuviesen vinculados a partidos como el Partido Socialista, pues supuso un motivo de sanción. En el caso de Segovia vemos cargos muy similares, ¿no? Aparecen situaciones de matrimonio civil, que pese a ser legal, por supuesto, en la época, pues para el franquismo pues era cuestionable y fue motivo de represión. Por tener principios religiosos cuestionables, esto es, no profesar la religión católica o cuestionarla. Hablaba un sacerdote en el caso de Escalona del Prado, en Segovia, de que la maestra tenía una dejadez religiosa, que no iba a misa regularmente, y aquello, bueno, pues era público notorio, ¿no?
Por centrarnos en algún caso llamativo, tenemos el caso de María Josefa Carpio, que era directora del Grupo Escolar de Santa Teresa en la capital abulense. Fue acusada de simpatizar con partidos de izquierdas y bolcheviques, tal y como figura en su expediente de depuración. El propio alcalde de Ávila decía de ella que su conducta política estaba totalmente identificada con él. Fue apartada hasta el año 55. No recibe la sanción definitiva. Es decir, los juicios al magisterio se prolongaron en muchos casos hasta los años 50, incluso hasta los años 60. Tuvieron que esperar 20 años hasta saber cuál iba a ser su castigo, ¿no? Y en este caso, en el año 55, fue castigada con el traslado forzoso fuera de su provincia durante 5 años y fue destinada a Córdoba. El caso de Constantina Cerrudo es parecido. Ella era maestra de la unitaria de Navalonguilla, también en Ávila. Estaba vinculada al inspector Francisco Agustín. El alcalde del municipio dice que estaba cegada por la excesiva ambición y afán de halagar a este inspector, teniendo la escuela completamente abandonada por halagarle a él, ¿no? La acusó de profanadora de la escuela por haber albergado en ella mítines de políticos socialistas. A veces las escuelas pues eran lugares, bueno, lo siguen siendo a día de hoy, públicos, ¿no? Y a veces pues en los pueblos más pequeños no había otro espacio donde poder llevar a cabo pues este tipo de actos, y bueno, pues le sirvió también para ser juzgada. Dijo entonces el alcalde que dio un espectáculo inmoral, bochornoso, presionando a las niñas a asistir, como ellas hicieron, acabando con su conciencia virginal y siendo, bueno, pues así, por así decirlo, profanadas por esta ideología, ¿no? Fue nombrada además profesora en la colonia escolar de Elche durante la guerra, lo cual pues tampoco jugó a su favor, y en el 45 pues fue desterrada a la provincia de Lérida. Manuela Roscón, también, en este caso unitaria en la escuela unitaria de Melque, en Segovia, el párroco, y este es un caso muy llamativo porque fue el testimonio del sacerdote el que dictaminó su destino. Decía que esta señora, como pone aquí, esta señora anciana dejaba mucho que desear en su orden religioso por su escasa asistencia a la iglesia, aunque en ocasiones decía que era por indisposición. Entiendo que si fuera reintegrada en sus funciones, debería abandonar este pueblo, donde vive con un hijo casado, que es la causa de todos sus males, porque su hijo era socialista. Por tanto, fue el propio sacerdote el que propuso una sanción de destierro, que finalmente se cumplió, de la provincia de Segovia, y bueno, pues aquello fue ratificado por la comisión depuradora, ¿no? Constantina Cerrudo, y bueno, pues sí que ya en estos expedientes de depuración muchas veces solamente tenemos el dictamen definitivo, pero muchas veces ellas intentaban descargarse, intentaban justificar esos cargos o negarlos, si en el caso de que considerasen que eran falsos, ¿no? Intentaban contactar con las comisiones e intentar, bueno, pues rebatir esos cargos. Constantina Cerrudo decía que el traslado de la escuela que había sufrido, además del daño que significaba para ella y para su familia, por cuestiones de clima, por cuestiones de edad, era un problema para el desarrollo de su trabajo escolar, porque estaba realizando un entorno que no era el suyo, estaba siendo juzgada por su entorno y hacía mucho tiempo que no sentía esa satisfacción por el magisterio, ¿no? Por esa profesión y por esos frutos que ella deseaba, la relación con las autoridades tampoco era buena y en el barrio pues también era juzgada, por tanto la presión que tenía era muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, también el caso de Bonifacia Martín, que era maestra nacional en La Lastra, en Segovia, hablaba del distanciamiento entre ella y su marido y su familia. Se tuvo que ir forzosamente porque el único modo de subsistencia era que ella continuase siendo maestra. Tuvo que sacrificar su vida familiar y se trasladó a 60 kilómetros de ella, lo cual pues en la época no era precisamente poco, ¿no? También el caso de Luciana Martín da cuenta de cómo vivió ese exilio interior, ese traslado forzoso, ¿no? Y señala cómo esa nueva situación y la falta de recursos para sobrevivir, pues no podía contar ni siquiera con el apoyo de sus familiares, ¿no? Solo la mala voluntad en la confesión de esos primeros días de las autoridades locales podría haber llevado a que cayera sobre mí tal responsabilidad de un castigo tan tremendo, privándome de mi carrera y de su sustento, ¿no? Como decíamos antes, muchas de estas maestras se ven abocadas a la mendicidad o a dedicarse a trabajos para los cuales pues, no estaban preparadas y para los cuales pues, no habían sido formadas, ¿no? O el caso de Eulalia Martín, que fue una profesora de A20, que fue acusada de haber tenido una hija antes de casarse, ese desliz profesional que hablábamos. La presión y el juicio social sobre la situación fue notorio y se defendió afirmando que el que estuviese libre de pecado que tirase la primera piedra, ¿no? Y luego tenemos casos de maestras que también tenemos que entender que el exilio interior no fue únicamente un traslado forzoso, sino que también se vivió como de una forma emocional. Muchas de estas maestras tuvieron que continuar ejerciendo su profesión
pero habiendo vivido situaciones familiares muy difíciles, ¿no? Es el caso de Vicenta Pedruelo, que era una maestra de Ávila, de ese colegio Santa Teresa de la capital, que ella no fue sancionada porque bueno, pues había pertenecido a una familia conservadora y bueno, pues, esa mediación pues, jugó de alguna forma a su favor, ¿no? Sin embargo, su marido, que era el inspector Miguel Tejerina, fue asesinado, fue fusilado, por su relación con personajes como Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz y también Francisco Agustín, ese inspector que señalábamos antes, ¿no? Llegamos a sus nietos precisamente estando en el Archivo Histórico Provincial de Ávila. La directora del archivo resulta que conocía a la nieta, una de sus amigas era la nieta de Miguel Tejerina. Y tuvimos una entrevista con ellos, tanto con ella como con su hermano, ¿no? Descubrimos que cuando Miguel Tejerina fue fusilado, durante esa noche el cuerpo de su marido se lo dejaron en la puerta de su casa. Y ella tuvo que enterrarlo con nocturnidad y sin alevosía, ella sola, en el cementerio municipal de Ávila. Un emplazamiento en el cual ella no puso ninguna lápida, porque lo que temía es que bueno, pues hubiera algún tipo de profanación o de represión hacia su marido, y tuvo, como digo, que enterrarlo pues, de forma anónima y bueno, ella misma con sus manos y con la ayuda de vecinos, ¿no? Ella tuvo que permanecer en Ávila por cuestiones familiares y profesionales, con sus 3 hijos, criarlos solos, y bueno, pues a pesar de las recomendaciones pues, que le daban ciertos amigos o personas allegadas de que se fuese de allí por lo que le pudiera pasar a ella, ¿no? Porque si su marido había sido fusilado, pues no, a ella no le esperaría un futuro mucho más halagüeño. Pero aún así decidió permanecer allí, ejercer el magisterio y bueno, pues intentar sobrellevar esa situación. Una de las fuentes también bueno, bastante frecuentes durante la Guerra Civil era que cuando se sabía que se iba a fusilar a alguien, la noche anterior se le dejaba escribir una nota de despedida, por aquello, pues, no sé si por caridad cristiana o bueno, pues, por una mínima humanidad pese a ese ambiente tan violento, ¿no? Y los nietos sí que conservaban, cuando su madre falleció, su abuela falleció, perdón, sí que conservaron, descubrieron la nota de despedida que Vicenta Pedruelo llevaba consigo siempre, todos los días, ¿no? Es una nota, bueno, un formato de nota que, como digo, es relativamente frecuente cuando hablamos de fusilamientos, sea de inspectores, maestros o de cualquier profesión. En este caso, él se despedía de su mujer diciendo que sabía que iba a morir, que estaba tranquilo, que deseaba que fuesen lo más felices posible, que quisiera mucho y que cuidase mucho de sus hijos, que quisiera besarles, que quisiera estar con ellos, pero que él no había cometido ningún delito. Es decir, que sabía que iba a ser fusilado por cuestiones ideológicas, pero no porque él hubiese hecho nada malo, ¿no? Y que esperaba que algún día que la humanidad bueno, pues se pudiese beneficiar de una muerte como la suya, ¿no? Y lo cual bueno, pues da cuenta de la dureza y de las situaciones que tenían que enfrentar pues, estas mujeres, que sin tener que padecer un exilio interior propiamente, sí tuvieron, por así decirlo, un reclutamiento emocional por el señalamiento que tuvieron que padecer. Aquí tenemos la nota que hemos transcrito porque bueno, la caligrafía y la definición de la imagen pues, podemos imaginar que no era muy la mejor. Y ya para concluir, pues sí que queremos señalar pues, que los motivos de despido, de traslado de estas educadoras bueno, pues fueron principalmente por motivos políticos, pero también religiosos y morales, algo que no ocurre tanto en el caso de los hombres. Que el traslado forzoso pues, limitó esos destinos y esas biografías, que la vida matrimonial y familiar se vio perturbada y en algunos casos pues, los medios de subsistencia se vieron comprometidos, que ese proceso sancionador bueno, pues, también estuvo influenciado por la relación que estas mujeres tenían con otros hombres, estos fuesen sus maridos, sus hijos o sus padres, y que, bueno, pues, que como acabamos de ver en el caso de Vicenta Pedruelo, pues hubo un reclutamiento, un exilio interior a nivel emocional, que bueno, pues no sabemos muy bien cómo medir, pero sí podemos empatizar mínimamente con una situación como la de esta maestra y que bueno, pues, entendemos que a nivel emocional, a nivel psicológico, pues no tuvo que ser en absoluto fácil y que por supuesto tendría que condicionar su trayectoria profesional, pero también personal durante el resto de sus vidas, ¿no? Y con ello finalizo, dando nuevamente las gracias por vuestra atención y por vuestra invitación. Muchas gracias. Esta ponencia y bueno, yo creo que da bastante juego del espíritu que tiene la jornada y
y de los casos. Yo me acordaba sobre todo de antes de que se supiera que Günter Grass había pertenecido a las juventudes nazis, me acordaba esa idea de que sus memorias se llamaban las capas de la cebolla, y la idea de cómo la represión franquista tiene muchas capas, y esas capas las vamos descubriendo, y que no solo se acaban en la destrucción física, sino también en la destrucción de vidas, muchas veces de vidas cotidianas, que es lo que me parece que de vuestra línea de trabajo, de Miriam, tuya, muy interesante. Quería decir además que Carlos ha traído unas cuantas separatas impresas de algunos de sus artículos que están ahí en la mesa de libros a vuestra disposición, y si no, pues buscando Carlos Saint-Simon en Dialnet, en Google Scholar, pues también tenéis muchas de ellas a vuestra disposición para seguir leyendo sobre estos temas. Tenemos unos minutillos antes del café para alguna pregunta, alguna cuestión que os haya surgido en relación a su ponencia o también en relación al documental, o que, bueno, se os ocurra, os apetezca transmitir. Y lo único que sí que os pido pues también es brevedad y concisión para que sea más fluido y pueda participar más gente. No sé si tenéis por ahí los micros inalámbricos, si los podéis mover. Gracias, Simos. Un momentito, te hacemos llegar el micro. ¿Tenéis por ahí? Vamos a ver si conseguimos. Bueno, pues tocar viva voz. Soy Rafael Ejido, soy nieto de un maestro represaliado en Madrid. Acércate allí. Casi vente aquí. Sí, es muy interesante lo que dices. Soy Rafael Ejido, soy nieto de un maestro represaliado en Madrid, que estuvo durante la guerra y tal. Le condenaron a muerte y luego le metieron, se la conmutaron por cadena perpetua. Y le tuvieron desde el año 39 hasta el año 49 en la cárcel, sin ningún emolumento ni nada. La familia tuvo que pedir literalmente lo que estás hablando. Y también mi madre era maestra de la provincia de Zamora. En la provincia de Zamora solamente hay una escuela normal, o había solamente de estudios universitarios. Entonces, hay maestros de la provincia de Zamora por toda España. De alguna manera, pues si habíais hecho alguna investigación sobre la provincia y sobre lo que estabais haciendo. Con respecto a la represión de los maestros en Madrid y en el ámbito republicano, pues el hecho de lo que le pasó a mi abuelo, simplemente que siguió ejerciendo durante la guerra, nada más. Gracias, Rafa. Sí, como señalas, muchos de estos maestros, maestras, cuando se les suspende su actividad profesional, dejan de percibir cualquier tipo de remuneración. Claro, esas familias que se sustentaban de ese salario, pues se ven abocadas, como decías, a pedir o a buscar de alguna forma un sustento. Con respecto a la provincia de Zamora, sí, todas las provincias tenían una normal de maestros y una normal de maestras. Y en el caso de Zamora sí que sé que hay algún estudio sobre la depuración del magisterio, algún estudio inicial, pero sobre el exilio interior seguimos, claro, estamos en Castilla y León, que no es una región con pocas provincias precisamente, y hemos empezado por Segovia, Ávila, estamos ahora con Valladolid y Palencia, y la idea es poder llegar a Zamora algún día. Y lo que sí que sé que hay hasta la fecha de Zamora es de represión del magisterio en términos generales, es decir, cuántos maestros y maestras hubo, cuántos fueron represaliados, pero el exilio interior concretamente de este fenómeno, de este hecho, todavía no se ha investigado, pero esperamos poder tener años por delante para poder hacerlo. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Recordaros, no sé si eres conocedor de un estudio que llegó a nuestras manos a la asociación hace unos años precisamente, en unas jornadas semejantes a estas,
me vais a perdonar que no me acuerde de la autora del estudio, pero sí de la maestra, Carmen Riera Muñiz, maestra de Villavieja, y que creo que hay un trabajo muy interesante sobre ella y que recoge básicamente casi todas las variables que has manejado en ese trabajo. Solamente deciros que más cercano, porque bueno, es verdad que Segovia y nosotros somos hermanos, pero esto es Villavieja, que está en este lado que de la está sierra. ya muy cerca. Villavieja de Lozoya, ¿verdad? Sí, Villavieja de Lozoya. Es muy interesante el trabajo. Carmen Riera. Carmen Riera Muñiz es la maestra. La maestra. Me vais a perdonar que lo recuerde la Lo autora. localizaremos rápido. Pero Muchas gracias. a vosotros. Luisa, es Luisa. Luisa Riera Muñiz, ¿no? Perdona, Luisa Riera. ya le había cambiado el nombre, ¿veis? Pero Bueno, pasa nada. he hecho un esfuerzo para acordarme de los apellidos y luego ya... Con los apellidos Pero del lo vais a municipio encontrar. lo encontraremos. Luisa Requejo es ella, Luisa Requejo, si no me equivoco, ¿no? La autora del libro. Carmen Requejo, venga, ya vamos cerrando el Ella. círculo. cambiado el nombre. Carmen Y Requejo, es la un caso autora. para nosotros muy próximo, que nos llega a través de Fernando Hernández Holgado y que es muy curioso porque realmente, claro, es esa demostración de que no tenía por qué haber un activismo, es que no tenía por qué haber antecedentes, ¿no? Entonces, cómo se le va haciendo la vida imposible. Es un caso también muy próximo porque en Villavieja, y ella nos ha puesto en contacto con otros casos en Alameda del Valle, en otros casos del Valle de Lozoya, donde también hubo una reflexión terrible. Sí, solo con la sospecha de serlo, como decíamos antes, y muchas veces en los pueblos pues había rivalidades familiares y bueno, pues se quería orquestar algún tipo de acoso o de desprestigio hacia una persona, pues está probado en los expedientes de depuración, se produjeron testimonios falsos intencionados para, bueno, pues para intentar apartar a maestras y maestros de su profesión. Cuestiones por ahí arriba. Sí. Hola, ¿qué hay? Una cuestión. En todas las investigaciones que habéis hecho, ¿podríais decir que hay una transmisión directa entre lo que la persona cree, opina y vive y directamente se le acusa de que eso ya va a ir a adoctrinar a sus alumnos? Sí, claro. Eso es así. Sí, Es decir, en los expedientes que habéis utilizado y en el material que utilizáis, no se llega ni siquiera a razonar que pedagógicamente hay una mala praxis o es decir, se considera, como en muchos casos se sigue considerando ahora, que directamente un profesor, según lo que piensa o lo que crea, más allá de ser un funcionario que tiene que cumplir, directamente tiene una influencia letal entre comillas, sobre su alumnado, ¿no? Lo que se llamaba el gen rojo, que denominaron, ¿no? Claro, cuando nos enfrentamos a estos expedientes, lo que esperábamos encontrar era precisamente eso, ¿no? Decir, bueno, pues sigue la metodología de Freinet, y la metodología de Freinet, como decían ellos, disolvía las conciencias infantiles por A, B y C. Claro, lo que te encuentras es que les sancionan porque están afiliados a un partido, porque pagan el boletín de la CP, porque han sido vistos en la casa del pueblo, porque se sospecha o se les acusa de cantar la internacional en clase o de no pronunciar el Padre Nuestro cada día por la mañana, pero no hay un razonamiento pedagógico de su actividad profesional, ¿no? Sino cuestiones muy puntuales, ya digo, pues cuestiones de rezo, cuestiones de cantar algo, pero realmente no hay siempre, y es casi testimonial, ¿no? Un razonamiento de por qué lo que hacen es malo. No simplemente tener un papel que diga que esta persona está afiliada a un partido o que ha sido vista en un mitin o que no va a misa los domingos, pues con eso ya se juzgaba que no era el mejor modelo para los niños y para las niñas. ¿Y las personas que hacen esa investigación tampoco son del ámbito pedagógico? No siempre, no. Ya digo que alcaldes, sacerdotes, vecinos afiliados a Falange, a veces sí que había otros maestros y maestras que bueno, pues, daban su testimonio. Por supuesto, no todos los testimonios eran malos. Había testimonios que, bueno, incluso tenemos casos de sacerdotes que dicen, bueno, la maestra no viene a misa, pero es buena maestra. Los niños están encantados con ella, está integrada perfectamente en la vida local, pero ¿que va a misa? Pues no va a misa, pero que es buena maestra, sí. O sea, también hay casos en los cuales pues, se testifica a favor por su actividad pedagógica, por encima de su actividad personal o su creencia, ¿no? Pero no son los más estos casos tampoco.
Pues una cuestión más si queréis y luego seguimos debatiendo y paramos para tomar un café. Sí. Hola, gracias por la exposición porque me ha encantado. Muchas gracias. Que hay una cosa, has hablado del exilio, pero no has hablado de las maestras asesinadas, fusiladas. Sí que es verdad que fueron mucho más los maestros que fueron fusilados, pero ¿habéis visto o habéis investigado también las maestras que fueron fusiladas, condenadas a muerte? Las maestras fusiladas, bueno, el hecho de hablar de maestros y maestras fusiladas es muy difícil con las fuentes que tenemos a día de hoy, porque claro, cuando vemos expedientes profesionales y vemos que en el 39 cesa su actividad, nosotros podemos saber por testimonios, pues porque se hacen entrevistas, pues sabemos que esa persona fue fusilada. Pero cuando lo quieres contrastar con una fuente, te dice causa baja. No te pone fue fusilado. Causa baja. Claro, es causa baja, pues es una forma, vamos a decir, es un eufemismo de lo que ocurrió, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta son testimonios de familia o de vecinos, o bueno, pues casos muy concretos, como el que señalaba antes el compañero, o que sabemos que generalmente en el caso de los hombres es más fácil por su implicación política. En el caso de Miguel Tejerina, bueno, pues sabemos que fue fusilado por un canje que, bueno, pues en Ávila fusilaron no sé si fueron a 3 falangistas, y los falangistas en respuesta asesinaron a 30 republicanos. 10 por cada uno, ¿no? Pero claro, el caso de las mujeres, como no tenían una implicación política tan grande, o no estaban en puestos de salida en elecciones, o no tenían, digamos, no ocupaban cargos tan representativos, pues hubo fusiladas, por supuesto, pero a la hora de investigar es mucho más difícil si queremos salir o queremos tener en cuenta más testimonios o más fuentes allá de los orales, ¿no? De las entrevistas. Y claro, cuando te vas a los archivos, lo que te encuentras es un silencio muy grande. Sí, porque condenas a muerte sí había, lo que pasa es que muchas luego las dejaron con 30 años en la Sí. cárcel y tal, pero sí es verdad que, bueno, yo sí he buscado a ver fusiladas y no. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. A través de sindicatos, pero Sí. es muy difícil. Bueno, pues Gracias. muchas gracias a Carlos y muchas gracias a todas y a todos. Mirar, aquí en el chiringuito de aquí al lado de la piscina se puede tomar café para que no nos alarguemos más de 10-15 minutos máximo y que podamos retomar luego la segunda parte con la exposición de César Layana del Instituto Navarro de la Memoria y los compañeros de Aulas con Memoria, y tenemos en medio otro pequeño documental de unos 30 minutos sobre la ciudad de los cautivos, sobre el fuerte San Cristóbal y todo su entorno en Navarra, para acabar la mañana. Así que por favor, vamos a procurar ser respetuosos con el tiempo para que sea. Y le pido disculpas públicamente a Carmen, que nos acompaña hoy ahí arriba, que no la veía, yo la buscaba con la mirada, que es la autora del libro al que se refería José Luis, y que también pues está muy implicada con estos temas. Muchas gracias. Tenemos un cuarto de hora más o menos para tomar el café, 10 minutos, un cuarto de hora, y volvemos. Gracias.